A ver, detengámonos un momento. ¿Qué es en realidad eso a lo que llamamos ciencia? Es una palabra que usamos todo el tiempo, pero ¿qué significa de verdad? Vamos a intentar desmenuzar un poco esa idea. Miren, hay una frase que suena muy fuerte pero que es bastante cierta. La ciencia básicamente nos dio el siglo XX. Transformó por completo la vida humana. Cada aspecto de formas que antes, eran simplemente inimaginables. Y si buscamos un símbolo de ese triunfo, un momento que encapsule toda esa promesa, tiene que ser este: la primera huella humana en la Luna. Imagínense, la humanidad pisando otro cuerpo celeste. Pero esa misma fuerza, esa misma inteligencia que nos llevó hasta la Luna, también fue capaz de desatar un poder de destrucción que nunca antes habíamos visto. La bomba atómica nos mostró la cara más oscura de nuestro propio conocimiento. Y ahí está el dilema, ¿no? Nos quedamos con este legado dual, una fuerza capaz de crear lo más increíble y al mismo tiempo de aniquilarlo todo. Así que volvemos a la pregunta central. ¿Qué es exactamente la ciencia? Esta pregunta, claro, no es para nada nueva. De hecho, desató una verdadera guerra intelectual sobre la realidad misma y sobre si la ciencia es o no el único camino para entenderla. Hacia finales del siglo XX, esto explotó en lo que se llamó las guerras de la ciencia. Por un lado, tenías a los científicos, digamos duros, defendiendo a la ciencia como un método único, casi sagrado, para llegar a la verdad objetiva. Y por el otro, a un grupo de sociólogos, filósofos e historiadores que decían algo bastante radical: que la ciencia es, en el fondo, un producto de la sociedad, influenciado por la cultura, por el poder. Su objetivo era claro: bajar a la ciencia de ese pedestal y cuestionar si de verdad era tan objetiva. La crítica más extrema de esa época se puede resumir en esta idea: que la ciencia en realidad no describe el mundo como es, sino que es simplemente otro sistema de creencias, otra religión. Una idea sin duda muy provocadora. Y para entender bien este debate, hay que hablar de dos figuras clave, dos gigantes de la filosofía de la ciencia: Karl Popper y Thomas Kuhn. Sus ideas son como los dos polos opuestos de esta batalla por el alma de la ciencia. Empecemos con Karl Popper. Para él, lo que hace que algo sea científico es la duda constante. Introdujo un concepto clave: la falsabilidad. O sea, una idea solo es científica si hay una manera de demostrar que es falsa. Así, la ciencia no avanza confirmando lo que ya creemos saber, sino todo lo contrario, intentando sin descanso destruir nuestras propias teorías. Es un proceso de crítica sin fin. Del otro lado está Thomas Kuhn, y su visión era muy distinta. Él decía que la ciencia funciona dentro de lo que llamó paradigmas, que son como los sistemas de creencias de una época. La mayor parte del tiempo, los científicos hacen lo que él llamaba ciencia normal: resolver acertijos dentro del paradigma que ya todos aceptan. Pero, de vez en cuando, ¡boom!, llega una revolución. Pensemos en Copérnico, en Einstein, que lo rompe todo y construye un paradigma completamente nuevo desde cero. Entonces, aquí está el choque. Para Popper, el progreso es como una línea recta, siempre mejorando a base de refutar ideas. Para Kuhn, el progreso es más bien a saltos, con revoluciones que cambian las reglas del juego por completo. No es solo que una teoría sea mejor que la otra, es que, como decía él, sus oponentes simplemente se van extinguiendo. Y claro, la idea de Kuhn nos abre una puerta a algo muy complejo y fascinante, porque si la ciencia depende de la cultura, ¿eso significa que podrían existir ciencias totalmente diferentes en otras culturas? Y esto no es solo una pregunta en el aire, ¿eh? Hay gente trabajando en esto. Algunas pensadoras feministas dicen que una ciencia con más mujeres sería, quizá, más respetuosa con la naturaleza. Académicos como Hossein Nas proponen una ciencia islámica, donde lo sagrado sea parte de la ecuación. En la India hay quienes buscan una ciencia basada en conceptos hindúes. Incluso, un decano en Camerún lo dijo claramente: nuestros antepasados tenían su propia ciencia. Pero aquí hay un peligro enorme. Porque si la ciencia es solo un producto cultural, ¿qué impide que cualquier grupo la manipule para sus propios intereses? Es una pregunta ética que tiene un peso tremendo. Bueno, después de toda esta filosofía, aterricemos un poco. Vayamos a lo práctico. ¿Cómo funciona la maquinaria de la ciencia en el día a día? ¿Cuál es ese proceso que de verdad genera conocimiento? Muchas veces nos lo enseñan como una lista de pasos, ¿verdad? Pero en realidad es más como un ciclo, un motor que nunca para y que se alimenta de observación y de lógica para tratar de entender el mundo. Y este ciclo se mueve con dos flujos principales. Por un lado, la inducción, que es como ir de abajo hacia arriba.
Vemos cosas específicas, por ejemplo, que muchos pedazos de metal se expanden con el calor, y a partir de ahí generalizamos para crear una ley. Por otro lado, está la deducción, el movimiento de arriba hacia abajo. Usamos esa ley general para predecir que este pedacito de cobre en particular también se va a expandir. La ciencia vive de ese diálogo constante. Y para entender bien ese motor, es fundamental que aclaremos 3 palabras que a menudo se confunden: hipótesis, teoría y ley. Son cosas distintas, y la diferencia es clave. Todo empieza con una hipótesis, que no es más que una conjetura informada, una suposición educada. Vemos algo, nos preguntamos por qué pasa y proponemos una posible explicación que podamos salir a probar. Es el punto de partida. Ahora, si una hipótesis sobrevive a un montón de pruebas, a exámenes súper rigurosos, puede llegar a convertirse en una teoría. Y aquí hay que tener cuidado. En ciencia, una teoría no es una simple suposición, para nada. Es una explicación poderosa, sólida, de cómo funciona algo en la naturaleza. Piensen en la teoría celular, por ejemplo. Y finalmente está la ley. Una ley científica, basada en una cantidad de datos abrumadora, describe un patrón. Nos dice qué va a pasar en ciertas condiciones, pero no necesariamente nos explica el por qué. Por ejemplo, la ley de la gravitación universal describe cómo se atraen los cuerpos, pero no explica el mecanismo detrás de esa atracción. Y esta es la distinción que hay que grabarse a fuego. La ley describe, la teoría explica. Ojo, no es que una teoría sea un paso para convertirse en ley. Son 2 cosas diferentes, 2 herramientas igual de valiosas en la caja de la ciencia. Entonces, ¿con qué nos quedamos después de todo este recorrido? Pues con que la ciencia no es un libro de verdades absolutas que baja del cielo. Es algo mucho más interesante, un proceso humano, lleno de debate, que se corrige a sí mismo. Al final, entender que la ciencia tiene este poder inmenso para construir y para destruir, y comprenderla no como un dogma, sino como un proceso, nos deja con una última pregunta. Si la ciencia es la herramienta más potente que jamás hemos creado, ¿cuál es nuestra responsabilidad como sociedad y como individuos a la hora de usarla?